Els volem presentar a Antònia Escàmez i a Imma Montiel. Molt bon dia, benvingudes a les dos. Elles busquen a Francisco, el fill d'Antònia i, per tant, germà d'Imma. Antònia, el 10 d'abril de 1974, vostè... Lo estuve en el hospital de Onteniente. Va donar a llum a bessons. A gemelos, gemelos auténticos. Y a los 4 días, pues me dijo el médico, están ya sanicos, ya se puede ir a casa, y me los llevé a casa. Y a las pocas horas, el niño pues se quedó blanco, no respiraba bien, y entonces mi marido se lo llevó, se lo trajo aquí a la fe. Yo no podía porque estaba dándole de mamar al que tenía, al otro. Al otro, sí. Se murió a los 4 días en la fe. ¿Y de qué manera le van a comunicar? Pues como mi marido iba y venía, iba a casa, volvía, y a mi marido se lo comunicaron allí, pero no se lo enseñaron. En ningún momento le iban a enseñar. Y el médico le dijo que le iba a costar mucho dinero y que llevaba mucho papeleo. Que era mejor enterrarlo allí. De llevarlo a Onteniente a enterrar. Sí, de llevarlo a Onteniente. Tot i que vostès tenien també una assegurança privada. Vostès tenien una assegurança privada. Sí, eso digo yo, teníamos un seguro, sí, en el ocaso. Claro, mi padre cuando estaba con mi abuela y estaban, pues, como se supone que estaba en intensivos, le dijeron que ya se había muerto, que era conveniente que firmara para hacer la autopsia y que, claro, que era mejor que lo enterraran allí porque había un hospital detrás del hospital. Un cementerio detrás del hospital. Sin enseñarlos el cadáver en cada momento. No lo vieron y entonces se fue a casa y entonces cuando le comunicó a mi madre que había muerto, sin verlo, sin nada. Entonces mi madre tampoco se pudo despedir, no lo volvió a ver. Se lo lleva i ja luego no lo volvió a traer. I és a partir d'ahí quan a vostè li sorgeixen totes les sospites, Antònia? Sí, yo toda la vida he sospechado que eso no estaba claro. Claro. ¿Sabes? Y hace 4 años sí, que empezamos otra vez a arreglar papeles, averiguar, pero no hemos averiguado nada. Es importante, perdona Clara y Antònia, que las fotografías que están saliendo son del hermano gemelo. Claro. O sea, tendría que ser parecido exacto. Perquè normalment els bessons tenen un gran paregut entre ells. Estaban en la misma placenta, son gemelos auténticos. Entonces puede ser que mi hermano, Francisco, esté más grueso o más delgado, pero los rasgos son los mismos rasgos. Sí. Entonces, claro, ahí tenemos una oportunidad de que el que lo esté viendo, que por favor, si conoce a alguien... O algú que es pugui aparèixer, però és que a banda d'això hi ha molts altres aspectes que també fan alçar les sospites, i és que en els documents hi ha contradiccions pel que fa a la data en què suposadament va morir el seu fill. Sí, en unas documentos, porque claro, yo tengo documentación del historial médico, de distinta documentación, y en una pone que falleció el día 18, en otra el día 20, luego también en la autopsia pone unos datos de peso y de talla y luego en el hospital pone otros datos diferentes. También en una documentación concreta pone que el día 16, porque fue el día 14 de abril de 1974, cuando lo ingresaron. A los 2 días es cuando se supone que ya empezó a mejorar, según unos documentos, y de repente empezó a empeorar y es cuando falleció a los 2 días. Entonces hay documentación contradictoria. Aquestes contradiccions apareixen en molts casos que coneixes, Enrique. Sí, hay contradicciones documentales inexplicables, como es el caso de ellos. Esas diferencias no tienen ningún sentido que se pongan en un documento médico. Y sobre todo es la sistemática, en el caso suyo, es la sistemática y el funcionamiento de decir, ha fallecido su hijo y pese a tener una familia con su seguro médico y que lo normal sería enterrarlo en Onteniente, que es donde tiene su domicilio, les dicen que no, primero que no lo vean porque es desagradable, me parece una excusa, siempre me ha parecido increíble. Y luego que lo iban a enterrar supuestamente en el cementerio del hospital. Que iba a costar muy caro. Le dijeron a mi que iba a padre costar muy caro si tienen seguro que era mejor médico. enterrarlo en el cementerio que había detrás del hospital. Y luego les informan que hay un cementerio al lado del hospital porque es más barato cuando la fe no tiene ningún cementerio. Se refería al cementerio de Campana. Y cuando fue a hacer la mili, el que tengo vivo,
me llamaron al otro también, ahí también. Eso es una... Van fer una citació també dos. per a Per al servicio Francisco, militar. Y com tuve- si no apareguera tuve que ir yo al cap ayuntamiento informe de y defunció. decirles, ojalá hubiera estado vivo. Clar, això és molt estrany, no? Per com si no existira cap informe de defunció Sí, sí, es muy extraño. de Francisco. Es muy extraño, es como si esa supuesta defunción, quien lo tuvo que hacer, se hubiera olvidado de hacerlo de alguna manera, por eso luego lo citan a los 18 años cuando tiene que ir al servicio militar obligatorio. Todo es muy extraño, desde la sistemática en la que no les dejan enterrarlo en su localidad, con una excusa absurda, que es el precio cuando tienen un seguro médico, y luego todas las contradicciones que hay en la documentación médica, que también efectivamente Claro. es muy extraño, ¿no? Y Por eso es importante recordar la fecha, perdona Clara, Sí. y el parecido. Este es Exacto. ahora. Sí, es mi hermano Alberto. Ahora. Es mi hermano Alberto. ¿Y la fecha de nacimiento? En la fecha de nacimiento nació el día 10 de abril de 1974. Se supone que murió el día 18 de abril y más o menos esos días seguramente no le habrán dado la misma fecha de nacimiento, yo supongo. Sí, pero el parecido Seguramente físico y la edad es importante más o en las menos. fotos. És Y important. también I és cert que després, als pocs dies de la mort de Francisco, hagueren de tornar a l'hospital amb Alberto A los 2 años. a los als 2 A anys. los 2 años, sí. sí, I què va passar Que también era del intestino, que no... problemas. Sí. Però li van fer referència a alguna cosa del A mi germà? marido le hicieron firmar para hacerle la estosia, porque dijeron que al hacerle la estosia al que murió, podían salvar al que tengo vivo. Claro, entonces le comentaron a mi padre a los 2 años, cuando ingresaron a mi hermano Alberto, que gracias al haberle hecho la autopsia al primero, salvaron a Al mi hermano segundo. Alberto. Me parece un poco ilógico, ¿vale? Pero bueno, No té molta connexió... no tiene relación ninguna. Ahora además realmente. la familia se encuentra con un problema porque es cierto que en el cementerio de Campanar tenéis las coordenadas del supuesto Exacto. entierro, de la supuesta inhumación, pero han Sí. construido encima, Exacto. curiosamente. Hay 2 fosas en nuestro cementerio de Campanar, hay 2 fosas. De las coordenadas donde se supone que está mi hermano enterrado, justamente está asfaltado encima y han construido nichos. Entonces, está todo borrado. Entonces, ¿cómo vamos ahora Sí, ahora es posible. a pedir que levanten el cuerpo, Hacer ¿no? una la exhumación. zona? Claro, Si hay Sí, construido encima de donde ahí están. está asfaltado y han construido nichos encima. Es muy ilógico. I què haurien de fer a partir d'ara, Enrique? Haurien de Bueno, recórrer a la justícia? Como siempre, recurrir a la justicia, aunque está claro que una gran parte de los afectados está, como sabéis, descontento, pero hay que hacerlo, hay que obligar a que se investigue. Lo que pasa es que tienen el gran problema de que para realizar la exhumación sería algo muy prácticamente, complicado. no hay nada Complicado. imposible, pero muy complicado. Pero ese muy es el tema. complicado. Entonces, confiar en medios de comunicación, redes sociales, Exacto. decir la fecha Por favor, si alguien... A lo y parecido mejor- con este señor, Claro, con este sí, chico. por favor, si alguien conoce a alguien que tenga los mismos rasgos, que se lo ha cruzado por la calle, o algún familiar, o la misma persona, mi mismo hermano, que digo, uy, si se parece a mí, por favor, que se pongan en contacto. Doncs, si vos sembla, anem a fer una recopilació de les dades, a veure si d'alguna manera vos podem ajudar. Francisco, per tant, estaria a punt de complir ara els 45 anys. És el germà bessó d'Alberto, una pista que pot ser clau, perquè entre germans bessons, com dèiem adés, la semblança física sol ser sorprenent. Ell va néixer el 10 d'abril de 1974 a l'Hospital d'Ontinyent i suposadament va morir a l'antiga Fe de València el dia 18 d'abril d'aquell mateix any.